Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Yo soy Candu. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Psicología bajo el Sol para el ingreso 2020. Bueno, les comento, este repaso, este grupo de estudio estaba pensado para el día de ayer, pero yo me encuentro en Tierra del Fuego y acá la verdad es que la conexión no es muy buena, por lo tanto tuvimos algunos problemas para hacer la transmisión y decidimos dejar grabado el repaso del día de hoy y también voy a estar respondiendo las dudas que nos dejaron en nuestro Instagram, Surenpsico. Bueno, el día jueves comenzamos a hacer el repaso de la unidad 1 del manual de nivelación. Estuvimos viendo un poco el texto de Marti Arena y en el día de hoy voy a estar explicando el texto de Giorgi de la unidad 1. Para eso voy a abrir ahora el Power. Bien. Bueno, en este texto, la autora va a hacer un análisis de la historia de la profesión del psicólogo en Argentina, ¿sí? Es decir, cómo se fue desarrollando nuestro quehacer profesional. Esto es lo que nos va a permitir hoy nuestro presente profesional, ¿sí? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Al principio del texto, de Giorgi hace una pequeña introducción y van a encontrar al comienzo 4 ítems. Eso lo tienen que resaltar porque es fundamental saberlo para entender el análisis que ella hace a lo largo del texto. Primero va a decir que hay que profesionalizar la disciplina. El segundo ítem trata sobre construir nuestra identidad profesional. Luego va a decir que hay que legalizar nuestro quehacer profesional. Y por último, en el cuarto ítem, de Giorgi va a decir que hay que establecer y sostener nuestras instituciones colegiadoras. A medida que vayamos desarrollando el texto, vamos a entender el por qué ella hace mención de estos ítems en su análisis. Ahora bien, la autora, para realizar su análisis, se va a basar en 3 dimensiones. La primera es el campo académico, la segunda es el campo legal y por último tenemos la dimensión del campo gremial. Ahora vamos a ir con la primera dimensión, que es el campo académico, ¿sí? Ahí en el Power lo pueden ver. La autora lo va a dividir en 2 momentos o en 2 partes. La primera parte es la que ella llama psicología sin psicólogos y se desarrolló desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La tarea en este momento va a ser la de profesionalizar la disciplina, es decir, el primer ítem que mencionamos en la introducción anterior. Ahora, ¿qué pasaba en este tiempo? Bueno, la psicología en ese tiempo no se enseñaba en las universidades del país de manera independiente, sino que se desarrollaba como parte de otras disciplinas o de otras prácticas. Es recién con el primer Congreso Argentino de Psicología, donde asistió mucha gente de nuestro país y también a nivel mundial, que se realizó en Tucumán en el año 1954, donde se transmite el interés y la importancia que adquirió la disciplina y donde surge la necesidad de crear la carrera universitaria del psicólogo profesional a nivel nacional. Bueno, ¿por qué esto, no? Bueno, porque para empezar a desarrollarnos en el ámbito psicológico, primero hay que tener egresados y egresadas de esto, ¿no? Por eso se dice que la tarea aquí es profesionalizar. Bien. A partir de esto, entonces, 2 años más tarde, en 1956, se crea la primer carrera de psicología en Rosario. Y acá les tiro un datazo que está en el texto. Si bien en el año 55 se sanciona esta carrera, recién en el 56 comienza a funcionar. Por eso ustedes para los parciales y cuando estudien en el manual, tengan en cuenta la fecha de 1956
como la creación de la primera carrera de psicología en nuestro país, que fue en Rosario. Bueno, seguimos. 2 años más tarde, en el año 58, en la Facultad de Filosofía, en nuestra universidad, se crea la Escuela de Psicología. Ahí se empieza a enseñar nuestra carrera, pero en ese entonces dependíamos de la Facultad de Filo, ¿sí? Esto lo tienen que tener en cuenta. Luego, en el texto, dice en forma por más general que entre el 56 y el 59 se crea la carrera también en Buenos Aires, en San Luis y en La Plata. Esto nos sirve como un pantallazo a nosotros para darnos cuenta que en muy pocos años nos pudimos esparcir en todo el país, que también un poco viene de la mano de la popularidad que estaba adquiriendo el psicoanálisis en la década del 60, que facilitó en cierta manera la expansión y la difusión de la psicología. Bien, ahora nos vamos a ir a un segundo periodo, que es el de una psicología con psicólogos. Este momento se desarrolló a comienzos de los 60, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en este periodo? Pues bien, ya pasaron unos 5 o 6 años más o menos de las creaciones de las carreras de psicología, entonces ya para este entonces comienzan a surgir los primeros egresados, o sea, ya tienen el título en mano. Entonces, ¿cuál es la tarea en este momento? Bien, crear una identidad, ¿sí? Una identidad psicológica para empezar a desarrollarnos en distintos ámbitos. Acá el psicoanálisis está en auge, si bien, bueno, igual de ustedes, después lo van a repasar en profundidad en el texto de Sherman, del apunte. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? En el ámbito clínico, ahí ustedes ven en el Power, el primer ítem, que dice: el psicoanálisis compite con la psiquiatría en la expansión de la actividad clínica en el campo de la salud. Es decir, este ámbito de la actividad clínica ya estaba ocupado, y estaba ocupado por los médicos, ¿sí? Que hasta ahora siguen siendo un saber hegemónico dentro del campo de la salud, o sea, hasta ahora seguimos teniendo esta disputa con la medicina. Pero imagínense, nosotros recién desarrollándonos en la psicología, recién egresados dentro de nuestro país, imagínense querer meterse en ese campo con los grandes monstruos de la medicina y encima con la teoría del psicoanálisis, que después lo van a ver, pero al principio en el campo científico era totalmente rechazado, ¿sí? Bueno, esto lo deben tener en cuenta para el análisis que le sigue, que es el del campo legal, pero está bueno que lo vayan viendo porque la autora lo distingue y lo va relacionando con lo que estamos desarrollando, o sea, con los 3 campos. Ahora, ¿qué fechas debemos tener en cuenta en este segundo periodo dentro del campo académico? Bien, en el año 1969 tenemos el segundo plan de estudios. Bueno, acá no lo puse en el Power, pero si hay un segundo plan de estudios es porque hubo un primero, ¿no? El primer plan de estudios de la carrera se creó junto a la creación de la carrera de psicología en 1958. Acá ya estábamos hablando de nuestra universidad en Córdoba. Más adelante, con el contexto político y social que vimos en el texto de Marte Arena, de Argentina, en el año 1976, ¿qué pasa? Tenemos la dictadura militar, la más sangrienta y oscura de nuestro país, que produce el cierre de la carrera. Acá, durante la dictadura, los estudiantes que más desaparecieron fueron los de Derecho y los de Psicología, por lo que hay 2 años en donde la carrera estuvo cerrada. Después, en el año 1978, la reabren a la carrera, pero con un cupo para solamente 50 estudiantes y crean el tercer plan de estudios. Un plan de estudios más básico, a nivel ideológico hablando, con menos corrientes y dando poco lugar a la crítica.
En el 1983 tenemos la vuelta a la democracia y la UNC recupera su autonomía y autarquía, ¿sí? Esto con la asunción de Alfonsín. 3 años después tenemos el cuarto plan de estudios, el del 1986, que acá abro paréntesis. Ese plan de estudios del 86 es el que actualmente está en vigencia en nuestra facultad, hasta en tanto el Ministerio de Educación revise y apruebe el nuevo plan de estudios de psicología que de momento aprobamos el año pasado en los consejos directivos y superior de nuestra universidad. El año pasado nosotros aprobamos el nuevo plan de estudios de nuestra carrera con contenido actualizado, que actualmente está siendo revisado y el Ministerio de Educación debe aprobarlo para su posterior implementación en nuestra facu. Bien, genial. ¿Qué más? Bueno, debemos tener en cuenta en 1995 que se sanciona la Ley de Educación Superior. En ese momento el presidente era Menem, que si lo ponemos en contexto, fue un presidente con políticas neoliberales. Lo que hace es seguir en la línea de los militares, interviniendo en la universidad, pero ya no él como autoridad máxima del país, sino que crea esta ley para poder crear distintos organismos que sigan, por así decirlo, interviniendo en las facultades, como es el ejemplo de la CONIAU. La CONIAU lo que hace es validar los títulos, tanto de la universidad pública como también de las universidades privadas. Entonces, en cierta manera, la CONIAU puede tener control de lo que se está dictando en las diferentes universidades del país. Bien, otra fecha que es súper importante, por eso se las puse en la diapositiva en mayúscula, para que la distingan bien. En el año 1998 tenemos la creación de la Facultad de Psicología, nuestra facu, la que conocemos ahora. Para esta altura ya somos autónomos, ya no dependemos más de la facu de Filosofía. Recuerden bien esta fecha y es importante que la diferencien de el primer periodo cuando se crea la carrera de psicología en 1958, porque en ese entonces pertenecíamos a Filo, ¿sí? Recién en el segundo periodo, la psicología con psicólogos. En el año 1998 se crea nuestra propia facultad, que es la que conocemos ahora. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y damos comienzo al análisis del campo legal. Acá la autora también lo va a separar en dos etapas. Por un lado tenemos el periodo de restricción legal y por el otro el periodo de reconocimiento, legalmente hablando. En el campo legal, volviendo a las tareas, ¿se acuerdan de los ítems que dije al principio? Estaríamos en el tercer ítem o tarea, que es la de legalizar nuestro quehacer profesional. Bien, ahora vamos a ir al primer periodo, que es el periodo de restricción legal, ¿sí? Yo ahí, bueno, Leo nos preguntó en nuestro Instagram cuáles eran las leyes más importantes, porque seguramente habrán visto que son bastantes y, bueno, por ahí se dificulta un poco poder memorizarlas a todas. Así que yo acá les marqué las más importantes que deben estudiar para el parcial. Tenemos en el 1967 la Ley Nacional 17.132, o también la que llaman los 3 no. Esta ley es re fundamental, ¿sí? Es pregunta de parcial, así que subrayenla, resáltenla y déjenla marcada. ¿Por qué es tan importante esta ley? Bueno, porque es con la que empezamos a tener mayor conflicto en el campo clínico, ¿sí? Lo que veníamos charlando recién. ¿Qué es lo que prohíbe esta ley? ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 no? Tenemos no al psicoanálisis, no a la psicoterapia
y no a la prescripción de drogas psicotrópicas. 3 puntos que están muy relacionados en lo que es el ejercicio profesional. Con esta ley, entonces, los psicólogos y psicólogas no podían ejercer la práctica clínica, encontrándose en un papel de subordinación a la supervisión del médico. Eran como un auxiliar del médico. Bien, esto a nivel nacional, pero después, en el 78, sacan una ley provincial que prohíbe el ejercicio liberal. O sea, lo que viene a hacer esta ley es darle apoyo a la ley nacional. En el 1980, 2 años más tarde, la resolución 1560/80, dictada por el Ministerio de Cultura y Educación, vuelve a reforzar esta restricción legal. Acá, para que tengan en cuenta, seguíamos en dictadura y ni siquiera teníamos un Ministerio de Educación, o sea, éramos una partecita del Ministerio de Cultura. Después, la resolución 2350/80 era un acuerdo entre rectores de las distintas universidades del país, y lo que viene a establecer esta ley es esta idea de que no nos metamos en el campo clínico, pero sí en otros ámbitos, como por ejemplo lo educacional, lo laboral, lo jurídico. O sea, aún el área clínica no estaba avalada para nada para nosotros, y el área sanitaria viene recién en el próximo periodo. En el segundo periodo, el periodo de reconocimiento legal, podemos decir que acá sí vamos avanzando en esto de legalizar nuestro quehacer profesional. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el año 1984 sale la Ley Provincial 7106. Acá es importante más que nada que sepan de qué trata la ley, que habla de las disposiciones para el ejercicio de la psicología. En el 85 se sanciona la Resolución Nacional 2447, que abarca las incumbencias de los títulos de psicólogos, ¿sí? Ahora, en el año 1987, una ley provisional y otra ley provincial habilitan el pleno ejercicio de nosotros, los psicólogos y psicólogas, en el campo de la salud. Y acá no lo puse en el Power, pero sí lo voy a remarcar porque me parece que está bueno que lo sepan. En ese momento también se sanciona la resolución número 5, que es el Código de Ética para los psicólogos y psicólogas de Córdoba. Y luego, en el 99, la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, va a dictar su propio Código de Ética para todos los psicólogos y psicólogas del país. Seguimos. En el 89 tenemos la resolución número 21, que es la creación del área sanitaria, ¿sí? Esa es la última área que se nos agrega para que los psicólogos podamos ejercer en ese ámbito. Y por último, no menos importante, en el 2010, esto es fundamental, tenemos la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657, ¿sí? Ya la vamos a profundizar más adelante, pero acá me gustaría remarcar que si bien en ese entonces, en el 2010, se sanciona esta ley, difícilmente, incluso en la actualidad, se ven avances en su correcta implementación. Por lo que hay que seguir visibilizando la importancia que tiene la salud mental y luchando para que se implemente correctamente esta ley. Bueno, ahora pasamos a la tercera dimensión, que es el campo gremial, ¿sí? El campo gremial va a venir a responder la tarea de establecer y sostener instituciones. ¿Qué pasa? Bueno, en el primer periodo, el del campo académico, ya nos profesionalizamos con título en mano, ya construimos una identidad. Después, en el campo legal, podemos decir que ya tenemos leyes que amparen nuestro ejercicio profesional. ¿Y qué nos falta?
Nos falta una institución que nos respalde, ¿sí? Que nos identifique, que nos represente. ¿Para qué esto? Para sostenernos en el tiempo y que estos derechos y luchas que hemos construido y conquistado a lo largo de la historia no se pierdan, porque bueno, ustedes saben que los derechos que se adquieren también se pueden perder. También para que sigamos creciendo profesionalmente a lo largo del tiempo. Es para esto que se necesitan instituciones acordes. En ese sentido, tenemos 3 instituciones importantes que estudiar, que es la que ustedes pueden ver en la diapositiva. La primera, en 1971, es la creación de la COPRA, la Confederación de Psicólogos de la República Argentina. ¿Cuál era el objetivo de la COPRA? Bueno, cubrir la falta de legislación que protegiera a los psicólogos y también impulsar la creación de entidades provinciales. De la mano de esto, también se lo marqué porque está bueno que lo sepan, en el 1974, el 13 y 14 de octubre de ese año, la COPRA organiza el primer encuentro nacional de estudiantes y profesionales de la psicología y tuvo tanta relevancia este encuentro a nivel nacional que el 13 de octubre se establece como el Día del Psicólogo en nuestro país, ¿sí? Actualmente el 13 de octubre es nuestro día. Bueno, seguimos un poco más. En 1977 se crea la FEPRA, que viene a reemplazar y sustituir las funciones que ejercía la COPRA en su momento. ¿Qué pasaba en Córdoba en particular? Bueno, a lo largo de estos años se formaron varias asociaciones que luego se iban a unir para formar el Colegio de Psicólogos de la ciudad de Córdoba en el año 77. Y más adelante, en el año 1984, el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Bueno, eso sería lo más importante de este texto, saber distinguir entre los diferentes campos que menciona la autora y cuál era el objetivo para nuestra profesión que se tenía en cada momento histórico, ¿sí? O sea, las tareas que Georgie menciona.